Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le invitamos al programa Edificando Nuestro Hogar. Y este será nuestro tema. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que Dios sea el constructor del hogar, debemos conocer el diseño perfecto que nos muestra en su palabra. El Dr. Martín nos enseña cómo aplicar principios y verdades de la palabra de Dios en cada situación de nuestra vida y familia. Esta serie de lecciones será una guía para edificar sabiamente nuestro hogar. Escuchemos la enseñanza de hoy. Hola, ¿cómo están mis amados hermanos? Estaremos hoy examinando a la luz de la Biblia el tema de el enojo o la ira. Y ahí escribe el sabio Salomón en Eclesiastés 11:1, quita pues de tu corazón el enojo. Quita pues de tu corazón el enojo. Estudiaremos juntos los efectos de el enojo o la ira, que es otro frecuente enemigo del hogar cristiano, que rompe la paz y la armonía en muchas oportunidades. Sabemos que al dialogar y emitir diferentes opiniones, se producen disgustos, toda clase de conflictos, cuando los miembros de la familia, sean los padres o los hijos, o entre sí, o padres frente a sus hijos, que no saben manejar su enojo y caen en diferentes clases de ofensa y de pecado. Sabemos que el enojo en sí no es pecado. Sea la ira, sea el enojo, siempre es fruto de una reacción de nuestro corazón desde lo profundo y de manera involuntaria. Podríamos decir, es un resultado de la concupiscencia de nuestra carne, es nuestra carnalidad, y frente a una situación que nos molesta y que a veces son verdaderos ataques de furia, o se torna en una conducta agresiva, y allí decimos que el enojo alcanzó un nivel malsano que no está siendo manejado correctamente. Algunas escrituras para ver el énfasis que el Espíritu de Dios coloca sobre este tema del enojo. Dice así en nuestras Biblias y por palabras del Señor Jesús: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpado de juicio. Estamos leyendo Mateo 5:22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así dice el Señor Jesús cuando está en una de sus exposiciones públicas en su vida diaria aquí en la tierra. Él se está refiriendo a este tema del enojo. Pablo también se refiere a este tema en Efesios 4 y dice en los versículos 26-27, enójense, pero no pequen, reconcíliase antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. También dice Colosenses 3:8, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Deben abandonar también la ira, el enojo. Dice en Santiago capítulo 1 versículos 19 y 20, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y tardos para enojarse, porque quien se enoja no está promoviendo la justicia de Dios. Proverbios 15:1, la blanda respuesta
quita el enojo, quita la ira, pero la respuesta grosera aumenta el enojo. Sí, el enojo puede llegar a ser destructivo. Cuando persiste, cuando se va transformando y se ve una conducta agresiva, incapaz de olvidar o es vengativa. Ahora, tanto se exprese abiertamente o se guarde deliberadamente o inconscientemente, esta puede llegar a ocasionar hasta trastornos físicos y psicológicos, emocionales y aún espirituales. Las causas más frecuentes del enojo en la vida del creyente, como la frustración que se produce cuando ha quedado bloqueado el avance hacia una meta deseada. Estas son cosas que se producen en familia, allí en la relación del matrimonio, a veces el aislamiento, que es cuando una persona ha quedado fuera de una relación, fuera de una amistad o fuera de un grupo. Otra causa frecuente son las ofensas. También son una causa frecuente las injusticias, los temores y el ser alejado de una tarea deseada o separado de un grupo de amigos. Nos dice Santiago, capítulo 1, verso 19, todo hombre sea tardo para enojarse. Verso 20, el enojo no obra la justicia de Dios. No somos responsables, no somos culpables, pues el enojo no es pecado, pero sí somos responsables de lo que hacemos con nuestros enojos. Ejemplo, ¿qué hizo Caín con su enojo? Vio la diferente aceptación de la ofrenda, pero ¿cuándo pecó? Cuando se demudó su semblante y comete el pecado a través de una venganza. Génesis 4, verso 5. En cuanto a Moisés, también se enojó al ver al egipcio maltratando a su hermano. Pero ¿cuándo pecó? No cuando se enojó, sino cuando mató al egipcio. Pecado de una violencia que quedó guardada en el corazón. Éxodo 2, versículos 11 y 12. Pensando también en Absalón, se enojó cuando su hermana fue deshonrada, cuando Amnón deshonra a Tamar. Pero ¿cuándo pecó Absalón? Cuando maquinó en su odio, y pecó también cuando mató a su hermano. Segunda de Samuel 13, versículo 22. Ya en el Nuevo Testamento vemos a Pedro que se enoja con justa razón al ver la toma de su amado maestro en aquella noche triste y oscura. Pero él, ¿cuándo pecó? Cuando le cortó la oreja a este joven que realmente no tenía ninguna relación con el hecho. Ninguna de estas reacciones sirve para poder resolver el enojo o para poder decir que he podido manejar el enojo, he manejado mi ira, he podido controlar mi bronca por medio del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Otro hombre es Nehemías. Qué diferente es la actitud espiritual controlada por Dios. Nehemías, al ver los muros derribados, tiene un profundo enojo cuando le cuentan cómo está su amada Jerusalén. Pero dice allí claramente, lo meditó en su corazón y les habló, o sea, recurrió al diálogo y les rogó volver en sí. Y de esta manera él encuentra un camino donde resuelve el enojo y le sirve para un maravilloso comienzo de una obra de construcción. Dios quiere ser glorificado. Para esto debemos tener algunas pautas. ¿Qué pautas debemos considerar para resolver nuestros conflictos? En primer lugar, reconocer el enojo por lo que realmente es. Sí, estoy enojado y debo tener cuidado porque esto sale de mi naturaleza, de mi carnalidad. Y no debemos reprimir ni tampoco negar el enojo, porque trae tensiones y depresión. Debemos resolverlo y sin demora. Elegir el momento adecuado, la forma adecuada y el lugar adecuado. Y debemos aprender a escuchar a la persona que dé una explicación de las palabras que me ofendieron o de las palabras que llevaron a mi reacción, como lo dice en Santiago 1:19. Vemos, queridos, cuántos versículos hay en nuestras Biblias para ayudarnos a entender. Dice Efesios 4:26-27, airaos
Enójense, reaccionen, son seres humanos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Proverbios 14:29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible, el que se enoja y no puede controlar su rabia, ensalza la necedad. Levanta la necedad. Santiago, ya lo hemos referido, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en Efesios nuevamente 4, pero 31, 32, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, etcétera, etcétera. Sean quitadas de vosotros. No debe el hombre tener capacidad espiritual que está controlada por Dios para que el enojo le nuble y le lleve a palabras, gestos, actitudes que después tiene que arrepentirse porque no han obrado lo que delante de Dios es justo. Toda malicia, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Hemos dicho también de Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos en Santiago algunos versículos, como el 26, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Y agrega Santiago 4, 11 y 12, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley, juzga la ley. Hay un dador de la ley, un juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Y dice Santiago 4, el verso 1, ¿de dónde vienen los conflictos entre vosotros? Vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, o sea, de nuestra carne. Ahora, vamos a ver que la ira tiene consecuencias tremendas en la vida espiritual y hace que no podamos tener esa excelencia que Dios ha planeado y que Dios ha provisto a través de la presencia maravillosa, poderosa, sabia de su Espíritu para controlarnos. El enojo intenso es una práctica habitual en tu vida, dicen los especialistas, y puede incrementar el riesgo para padecer aún enfermedades cardíacas. El enojo que activa las zonas cerebrales más primitivas es cuando estamos enojados, que estamos en desventaja para razonar, para atender la información, para deducir, para actuar en forma lógica. También estas reacciones agresivas llenas de ira pueden cortar definitivamente relaciones importantes y afectar seres tan amados como una esposa, como un compañero, como un hijo, como un amigo. Vamos a ver consecuencias espirituales que trae no poder controlar el enojo. En primer lugar, afecta nuestra adoración a Dios. Dice Mateo 5:22, yo les digo que todo el que se enoja con su hermano queda sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Y está hablando Jesús, y dice en Mateo 5:23, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, está enojado, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero, reconcíliate, echa fuera el enojo entre tu hermano y ti, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Por eso dije, cuando venga delante de Dios con un acto de adoración, como es la ofrenda, y estás enojado, abuénate con tu hermano, perdónale primero, bendícelo aún, para que tu acto de adoración llegue a Dios, llegue a ser aceptable a Dios. En segundo lugar, el enojo puede llegar a enfermarnos físicamente, puede llegar a afectar hasta el corazón. Dice en Segunda de Reyes 2:23, después que subió de allí a Betel, y subiendo por el camino el profeta Eliseo, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, y le gritaban, calvo sube, calvo sube. Y dice el versículo 24 de Segunda de Reyes 2, mirando él atrás, los vio,
y los maldijo. Se enojó terriblemente, los maldijo. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron a varios de esos muchachos jóvenes. Esta parte de la historia te ayuda a entender que la personalidad iracunda de este profeta, maldiciendo personas, no es lo que Dios quiere de sus hijos. Es sabido que Dios lo usó a este gran hombre para grandes cosas, pero este profeta no recibió toda la bendición de Dios, lo que Dios tenía para él, por su mal carácter, en donde abundaba nada menos que la ira y el enojo, que puede llegar a traer enfermedades. Y esto es que la perfecta voluntad de Dios para su pueblo es una forma de vivir tranquilo y sano. Pensar también que los dones van por un lado y por otro puede ir una vida de excelencia. Así que la maravillosa unción que tenía Eliseo no lo libró de las consecuencias terribles de su enojo. Segunda de Reyes 13:19 nos muestra a un Eliseo enfermo, postrado y a punto de morir, y seguía enojado. En tercer lugar, otra de las consecuencias espirituales del enojo es que nos impide vivir en una forma personal las bendiciones de Dios. Nos perdemos bendiciones de Dios. Dice Números 20, verso 7, que habló Jehová a Moisés, diciéndole: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y la peña dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dice el versículo 9, Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, y no hizo lo que Dios le pidió, que hablara a la peña. Alzó Moisés su mano porque estaba enojado, y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y sí, salieron muchas aguas, bebió la congregación, bebieron las bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Un gesto de enojo, trayendo en la vida de Moisés tan tremenda consecuencia. Se perdió el tremendo privilegio, el placer de llegar con sus propios pies a pisar la tierra prometida. La vio desde el monte Nebo, donde él allí murió. No entró con el pueblo. ¿Por qué? Porque enojado desobedeció a Dios y perdió la tremenda bendición de Dios. Y dice esta historia de la Biblia que les mostró la tierra prometida desde lejos antes de morir, pero nunca puso su pie en ella. Tanto esfuerzo, 40 años, más 40, Moisés no pudo disfrutar de toda la bendición prometida, porque su enojo le hizo desobedecer a Dios. Otra de las consecuencias espirituales del enojo son oraciones que tienen estorbo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que decidirse sacar del corazón todo el enojo, reconocer el enojo, la ira como realmente un problema, Dios te dará descanso. Dios hará el resto de la tarea. La Biblia manda claramente, Salmo 37, verso 8, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Qué importante este Salmo 37, 8. Toca el corazón, ¿verdad, hermanos? Dios dice con infinita gracia y ternura, deja la ira, no te pierdas mis bendiciones, desecha el enojo, no interpongas dificultades entre tu íntima relación conmigo para que escuche tu oración. De ninguna manera te des manija, te excites, te lleves a hacer lo malo a causa de estar cegado
por el enojo. Y como una reflexión final, qué bueno, hermano, que no perdamos la bendición de tener al Señor totalmente de nuestro lado, alimentando una vida de excelencia y pudiendo disfrutar lo mejor que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. El enojo, desde una perspectiva bíblica, está totalmente fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios promete una vida abundante en Cristo, pero para disfrutar una vida de esta manera es necesario esperar no a estar en la eternidad. Usted puede gozar de esta vida abundante desde ahora, una vida llena del Espíritu cuyos frutos son el amor, el gozo, la paz, pero para esto necesita enfriarse, necesita tener control, necesita dejar que el Espíritu de Dios tome dominio de sus emociones, de sus pensamientos y de sus reacciones. El enojo está siempre mostrando que estamos enfocados egoístamente en nuestro yo, y por tener alto concepto de nuestras propias vidas y de nuestros propios corazones, nos llegan tan hondo las palabras ofensivas de otras personas. Evidentemente, la persona muy enojadiza, la persona fácil de montar en color rojo de ira su rostro, es una persona que está enfocada en sí mismo, está enfocada en su yo. El mismo Señor nos enseñó y demostró que sus mandamientos, dice 1 Juan 5:3, no son gravosos. Cuando nuestro amor por Cristo es ferviente, no solo es más fácil obedecerle, también es deleitoso. Se disfruta, se goza en el Espíritu cuando estamos obedientes, sumisos a la voz de Dios. Y también el enojo es una característica de la vieja naturaleza. Es realmente una marca del viejo hombre. Y entonces enojarse pertenece a la forma de la vieja vida, de la vieja manera de vivir. Y sabemos que hemos sido librados de esa vieja manera de vivir. Tenemos de memoria el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El enojo debe ser visto como pecado. La Biblia nos dice que el enojo en sí no es pecado, pero ¿qué hacemos con nuestro enojo? Reacciones que nos llevan a pecar. Por eso entonces debemos sacar de nuestra carne, de nuestra vida y de nuestro yo el enojo. Y de esta manera la Biblia claramente da el mandamiento: deja la ira, desecha el enojo. Y el Salmo 37:8 que hemos dicho: ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, palabras deshonestas, etcétera, etcétera. Colosenses 3:8, por lo tanto, ceder al enojo es una desobediencia contra Dios, y toda desobediencia es pecado. Así que, hermanos míos, yo les invito a tomar en alta estima el consejo de Dios, sacando de nuestra carne y de nuestro corazón el enojo, y vestirnos de humildad, de mansedumbre, de templanza y de dominio propio, que es la forma de reflejar al mundo que nos rodea el bendito, el precioso carácter de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga tu vida. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, puede escuchar nuevamente la enseñanza de hoy en nuestro canal de YouTube, Edificando Nuestro Hogar. En la próxima edición, junto al Dr. Rubén Martín, seguiremos aprendiendo cómo edificar vidas y hogares firmes en Cristo. Lo esperamos en el próximo programa. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.